Hola a todos, ya vamos a empezar. Ya, entonces, la clase de hoy día vamos a ver la segunda mitad que nos quedó pendiente del método bottom-up que vimos la clase pasada. En particular, hoy vamos a ver teoría de la normalización. Y vamos a entender qué es normalización y por qué sirve para el propósito que nosotros queremos hacer ahora de eliminar redundancia. Y vamos a hacer ejercicios, les voy a mostrar cómo se hace, haría un ejercicio hasta tercera forma normal. Obviamente acá también les voy a enseñar un poco el procedimiento que hay que hacer para poder transformar una relación, una tabla, hasta la tercera forma normal. Entonces, empezamos con la teoría de la normalización. La normalización es un proceso usado para mejorar el diseño de las tablas de una base de datos. Obviamente, todo es perfectible. Una base de datos puede tener redundancia y eso es completamente válido. De hecho, puede tener redundancia porque alguien la diseñó así y explícitamente para poder quizás responder alguna consulta más rápido. Uno no sabe las razones y los motivos que puedan haber detrás de eso. Pero a nosotros en este caso nos interesa disminuir la redundancia en algunos casos de conocidos. Eh, Porque eso nos va a causar problemas de inserción, problemas de actualización y nos va a complicar un poco la vida si es que tenemos redundancia y nosotros estamos haciendo consulta de SQL. También se le llama a la normalización formas normales. Y el objetivo de una forma normal es llevar una tabla hasta un cierto estándar. O sea, hay como 6 formas normales, pero ahora vamos a revisar solamente las 3 primeras. Y en realidad las formas normales que vienen después de la tercera son un poco más complicadas, un poco más difíciles de implementar, porque un poco a veces se escapa un poco de la realidad y empiezan a hacer transformaciones en las tablas que nosotros no deseamos. Entonces, como hasta la tercera forma normal es apropiado para todos los casos. Entonces vamos a ver la primera forma normal, la segunda forma normal y tercera forma normal. Y cuando aparezca abreviado FN en este curso, en el certamen, en cualquier parte de guía de material de este curso, nos referimos a las formas normales. Entonces, vamos a partir viendo nuestro ejemplo de la clase pasada. ¿Se acuerdan que teníamos una tabla que se llamaba clientes veterinaria? Bueno, acá yo en negro les marqué la parte que tiene redundancia. Acá si se fijan tenemos el nombre del cliente repetido 3 veces y acá tenemos el nombre del cliente repetido 2 veces. Acá tenemos la clasificación repetida 4 veces. Entonces esto es redundante. Obviamente puede existir una tabla así y si no se hacen consultas, no se hacen actualizaciones, yo sé a priori que no va a haber problema, la puedo dejar así. Pero la idea igual es que tratemos de llevar esta estructura de tabla a una estructura un poco más eficiente para poder no tener problemas en el futuro de redundancia. Entonces, acá está la tabla y acá abajo está la anotación de tuplas, que tiene cliente veterinaria y de cliente y número de mascota son clave primaria según la tabla, primary key. Tenemos el nombre de cliente también y tenemos un grupo repetitivo en número mascota, nombre mascota, tipo mascota y clasificación. Y estas de aquí abajo son las dependencias funcionales que la clase pasada habíamos visto que tenía esta tabla en particular. Entonces, ¿cómo eliminamos la redundancia? La respuesta es aplicando normalización. Entonces, ahora vamos a revisar el proceso de normalización, cómo seguía para llevar una tabla a primera forma normal, a segunda forma normal y a tercera forma normal. Y vamos a revisar todos los ejemplos que vimos en la clase pasada para ver cómo quedarían finalmente. Ya, entonces, la primera forma normal
la regla que debe cumplir una tabla para encontrarse en primera forma normal es que no debe tener grupos repetitivos. La clase pasada ya habíamos visto, quizás inferido un poco de que ese grupo repetitivo podría ser otra tabla. Y la verdad es que sí, tienen mucha razón. Cuando yo tengo un grupo repetitivo, yo tengo que separar esa tabla que tiene grupo repetitivo en dos. Pero hay un procedimiento, y el procedimiento está acá. Les voy a hablar primero en términos súper genéricos como para explicar el proceso. Entonces tengo una relación o una tabla que se llama R de relación. Tiene atributos A, B, C, D, E y F, que son las columnas de la tabla. Y en particular las columnas C, D, E, F son un grupo repetitivo. Y acá están las dependencias funcionales. Obviamente esto es un ejemplo ya casi algebraico como para saber cómo se hace el proceso, pero igual sirve para entender más o menos cómo hay que operar. Entonces tenemos una relación R con esos atributos y tenemos ese grupo repetitivo y esas dependencias funcionales y queremos llevar esta relación R a primera forma normal porque no está en primera forma normal. ¿Y por qué queremos llevarla a primera forma normal? Porque la primera forma normal tiene menos redundancia que el estado actual en el que se encuentra la tabla. Entonces, tenemos nuestra relación R, que está ahí, que tiene sus atributos A, B y grupo repetitivo C, D, E, F, con A, C, clave primaria. Y para poder eliminar el grupo repetitivo, lo primero que hay que hacer es copiar la clave primaria que está afuera del grupo repetitivo hacia adentro del grupo repetitivo. Después vamos a ver un ejemplo práctico de por qué hay que hacer esto, pero este es el procedimiento, si ustedes quieren decir mecánico, hay que hacerlo. Porque el atributo C del grupo repetitivo muchas veces es un código de producto, es un número de mascota, es un número que por sí solo no puede ser clave primaria. Entonces tenemos que copiar las claves primarias que están afuera del grupo repetitivo hacia adentro, y una vez que hicimos eso, recién podemos hacer la separación de la relación en dos relaciones distintas. En este caso nos van a quedar la relación R1 y R2, nombres súper genéricos que tienen acá. Obviamente después uno si está haciendo un ejercicio como con texto y la R es un nombre real y los atributos también son nombres reales, uno puede inferir un nombre que quisiera ponerle a R1 y R2. Ya, pero en este caso nosotros no sabemos qué es R ni qué son los atributos, solamente sabemos lo que representan. Entonces, en la relación R1 nos quedó solamente la parte de afuera, sin el grupo repetitivo, aquí, y se separó de la tabla el grupo repetitivo y quedó como otra relación con clave primaria compuesta A, C, con los atributos D, E, F que estaban dentro del grupo repetitivo. Entonces, este es el paso para llevar una tabla a primera forma normal. ¿Y qué obtuvimos como resultado de este proceso? Teníamos una tabla y ahora tenemos dos. Y en general, después de la primera forma normal, si tenemos tres grupos repetitivos, vamos a obtener 4 tablas, porque cada grupo repetitivo tiene que vivir por sí solo en una sola tabla. Después de ver el proceso así más o menos algebraico, vamos a ir viendo el proceso con los clientes de la veterinaria también para que vayan viendo cómo se van transformando las tablas. Ya, entonces, ahora obtuvimos que R1 y R2 están en primera forma normal. ¿Y qué sigue ahora? La segunda forma normal, que elimina un poco más de redundancia. Entonces, una tabla o relación está en segunda forma normal si primero está en primera forma normal. No puede ser el caso en que yo esté llevando algo a segunda forma normal y no haya pasado por el paso de primera forma normal. Es obligatorio pasar por la forma normal anterior para poder desarrollar la siguiente. Entonces, en este caso, tenemos que asegurarnos de que nuestras tablas se encuentren en primera forma normal y eso es que no tengan grupos repetitivos. Luego, para llevar a la segunda forma normal, tenemos que eliminar las dependencias parciales, porque la segunda forma normal no tiene dependencias parciales. Y bueno, si recordamos un poquito qué eran las dependencias parciales, acá tengo el ejemplo de R1, que tiene el atributo A y B, y esa es la dependencia funcional que le corresponde a esta tabla. A me permite determinar B. Y acá vemos que la columna B depende completamente de la clave primaria. Entonces esto se llama dependencia completa. Bueno, y en general cuando una tabla tiene una clave primaria de un solo atributo o una sola columna, siempre van a ser completas.
No así el caso de cuando una tabla tiene una clave primaria compuesta de más de un atributo, y ahí yo puedo empezar a sospechar de que pueden haber dependencias parciales. Bueno, y acá R2, ahí dice R1, voy a corregirlo al tiro. R2 tiene una dependencia parcial que es el atributo D. El atributo D solamente depende de la parte C de la clave primaria. Entonces, tenemos esta relación 2, R2, que tiene clave primaria A, C. Esta es la clave primaria completa. Tenemos que D depende solamente de C, que E depende de A y C, y de F depende de A y C. Entonces yo puedo decir que en la columna D hay una dependencia parcial. ¿Y qué tengo que hacer en el paso de la segunda forma normal? Bueno, tengo que tratar de eliminar esa dependencia parcial. Y la única forma que yo tengo de hacer eso es separar las dependencias parciales en tablas donde no existan dependencias parciales. Eso me va a dar origen a crear nuevas tablas también. Y eso me va a ayudar a eliminar redundancia. Entonces, tengo acá R1 que lo dejé ahí a un lado porque tiene dependencia completa. Y acá tengo R2. R2, tengo que separar la relación para que todas las dependencias sean completas, y eso va a implicar que le voy a quitar la columna D a R2, voy a crear un R3, en donde exista una dependencia completa, y ese es el proceso que hay que hacer para la segunda forma normal. Entonces, acá como ven, no existe ninguna dependencia parcial, y eso me ayuda a eliminar un poco más de redundancia. Finalmente, después de aplicar la segunda forma normal, vemos que todas las dependencias son completas, excepto la última que es transitiva, pero ya vamos a hablar de esa. Entonces podemos decir que R1, R2 y R3, que originalmente eran una R nomás, no era una sola tabla y ya llevamos 3, están en segunda forma normal. Y la tercera forma normal, que es la última que tenemos que ver, dice que una tabla o relación se encuentra en tercera forma normal si primero está en segunda forma normal, es decir, debe cumplirse que esté en segunda forma normal, y por lo tanto debe cumplirse que también esté en primera forma normal. Eso quiere decir que ya no tiene ni grupos repetitivos ni dependencias parciales. Y ahora se agrega la condición de que no tiene que tener dependencias transitivas. Entonces, acá podemos ver que nuestras relaciones genéricas R1 y R3 están en tercera forma normal. ¿Y por qué están en tercera forma normal? Porque no tienen dependencias transitivas. No hay ningún atributo que dependa de otro atributo que no sea clave primaria. Pero acá en R2 observamos que en particular el atributo E, o columna E de la tabla, depende del atributo F, que depende de la clave primaria. Bueno, y acá, ojo, que también está la dependencia funcional de que E depende de A, C, pero al existir esta que está aquí abajo, esto tiene mayor importancia, mayor relevancia que esta dependencia funcional de acá. Entonces yo acá debo decir que hay una transitiva, independiente de que acá diga que E depende de A, C. Acá hay un A, C depende de F, y o sea, determina F, y ese F determina E. Entonces yo acá puedo decir que hay transitividad. Y yo debo eliminar eso porque eso me está generando redundancia. Después cuando veamos el ejemplo con la clínica veterinaria vamos a ver cómo ocurre esto. Bueno, entonces acá tengo mi R1 y mi R3 que están con sus dependencias funcionales aquí a un lado. Y acá tengo mi R2. Acá tengo mi R2 con todas sus columnas. Y lo que yo tengo que hacer es enviar las columnas transitivas a una nueva relación. O sea, tengo que seguir creando tablas. Y en particular voy a sacar la columna E de la relación original y la voy a poner en una tabla donde también exista F. ¿Por qué tiene que existir F? Porque F determina E y E no puede quedarse sola en una tabla.
Entonces, y F no la voy a sacar de la tabla original, solamente voy a sacar la columna que es transitiva. Entonces, el resultado es que R2 se me va a separar en dos relaciones. Se me va a separar en una que tiene A, C y F. F no se fue de acá. Y le vamos a quitar E y le vamos a meter a otra relación que le vamos a poner R4. Entonces R4 va a quedar con E y F. Ese es como el primer paso. Y el segundo paso es, en la relación original, de donde yo separé la dependencia transitiva, F me va a quedar como clave foránea. Eso quiere decir que va a quedar subrayada con líneas segmentadas. Y en la tabla nueva que yo creé, F me va a quedar como clave primaria. Entonces, si yo sigo este procedimiento, voy a conseguir que no existan dependencias transitivas. Y así, finalmente, yo partí con una R de muchas columnas con ciertas dependencias funcionales, y ya me quedé con 4 tablas al final. Me quedé con R1, R3, R2 y R4, con esas dependencias funcionales. Entonces, ahora tiene un poco más de sentido el hecho de por qué la clase pasada nosotros tratábamos de determinar dependencias funcionales. Las dependencias funcionales son muy importantes para saber cómo están relacionadas las columnas de una tabla entre sí, cuál determina otra, eh, cómo podemos determinar si algo hay redundancia en algún lado. Quizás eso lo hacemos como, no lo hacemos explícitamente, pero sí implícitamente nosotros determinamos todas esas cosas. Entonces, este fue el procedimiento de cómo llevar una relación R o tabla R a tercera forma normal. Y bueno, la verdad es que este es el último contenido del curso. Hasta aquí llega el certamen 1. No hay nada nuevo que no hayamos visto y nos quedan todavía, hoy día es 6, nos quedan 3 semanas para el certamen 1. Entonces nos queda tiempo todavía para ejercitar. No sé si hay alguna pregunta, porque igual yo siento que esto es súper abstracto, y quizá ahora cuando lo baje un poco al ejemplo de la clínica veterinaria va a quedar un poco más claro de cómo va a ir desapareciendo la redundancia, pero en esta parte ya como algebraica la quise dejar porque es el procedimiento quizá mnemotécnico, quizá si uno quiere llamarlo así, de cómo se va haciendo la transformación paso por paso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahora o si no después, no hay ningún problema. ¿Profe? Quizá vayan apareciendo preguntas cuando vayamos viendo el ejemplo de la clínica veterinaria. No hay ¿Profe? problema, pueden hacer la consulta cuando les aparezca. ¿Profe? ¿Sí? Eh, una pregunta, ¿usted pasó como los contenidos rápidos o la planificación del curso era que era pasar los contenidos rápidos y luego ejercitar? No, los contenidos no los pasamos rápido. De hecho, tenemos un acuerdo con los profesores y tenemos como las semanas definidas. Esta semana tenemos que ver este contenido, esta semana tenemos que ver este contenido, y así nos hemos ido moviendo. Ah, ya, es que me llamó la atención que nos quedara tanto para el certamen y ya terminar de pasar la materia. No, es que igual este contenido en particular de que es de método bottom-up, igual tiene harta aplicación. La idea igual es que ustedes sepan, por lo menos este método, quizá el otro método, el top-down, que es como el de hacer modelo conceptual y de después convertirlo, quizás no es tan cercano a su realidad que se vayan a enfrentar después en el futuro, pero este método en particular, que es el bottom-up, tiene muchas aplicaciones prácticas. Por lo general, este es el método que uno usa en la realidad para poder hacer algún modelo de alguna base de datos. Entonces, igual quisimos dejarle harto tiempo a este método, hartas clases. Y por eso la próxima semana tenemos 2 clases de ejercicios, en donde espero la primera ver algunos ejercicios de este tipo con ustedes. Y en la segunda clase quizá dejar un espacio antes de que se vayan de vacaciones para que ustedes lleguen también con dudas. No sé si han podido revisar la guía de ejercicio, los ejercicios resueltos o las diapositivas si alguno tiene alguna duda. La idea es que igual en esa clase, antes de que se vayan de vacaciones, poder responder la mayor cantidad de dudas. Obviamente yo en vacaciones de estudiante igual voy a estar respondiendo consultas. No son vacaciones para mí, son vacaciones para ustedes y yo espero también que ustedes descansen un poco. Pero si tienen preguntas, igual pueden contactarme y ahí vemos cómo las respondemos.
Bueno, y la segunda mitad del curso es mucho más aplicada. Esta parte es súper teórica porque es diseñar una base de datos. No hay mucho que hacer ahí y obviamente nosotros estamos haciendo todo lo posible para que las actividades, por ejemplo, los quizzes tengan aplicación. Pero sí, la segunda mitad del curso va a ser un poco más práctica. Bueno, habíamos quedado con una pregunta en el aire. Teníamos nuestra tabla de clientes de la veterinaria y nos habíamos dado cuenta que la columna nombre cliente y la columna clasificación hay cierta redundancia. Habíamos escrito nuestra tabla clientes veterinaria, acá con notación de tuplas, y habíamos determinado las dependencias funcionales, que hay algunas completas, hay algunas parciales y intransitivas. Entonces, la respuesta es a la pregunta de cómo reducimos la redundancia, en este caso es llevando cliente veterinaria a tercera forma normal. Ya, entonces, primera forma normal. Tenemos acá nuestra notación de tuplas, y lo primero que hay que hacer para eliminar los grupos repetitivos es copiar la clave primaria de externa, que es id cliente. Si yo aquí afuera del grupo repetitivo tuviera más claves primarias, tendría que copiarlas todas para adentro. Pero en este caso tengo solamente una. Entonces, el grupo repetitivo, en primer lugar, me va a quedar con la columna id cliente copiada. Y en un segundo paso, tendría que separar esas dos tablas en dos tablas nuevas. Y en este caso yo le puse a clientes veterinaria, la dejé con id cliente, nombre cliente, y al grupo repetitivo le puse mascotas clientes. ¿Por qué le puse mascotas clientes? Porque es como el nombre que me hizo sentido. La segunda tabla me quedó con id cliente, número mascota, como clave primaria compuesta, y me quedó la información de la mascota nomás. Entonces yo dije, ya, estas son las mascotas de los clientes. Nombre mascota, tipo mascota y clasificación. Me quedaron dos tablas. ¿Y cómo se ve eso en la base de datos? Así se ve. Si se fijan, la tabla cliente veterinaria antes era mucho más larga, estaba como fusionada con la otra tabla, pero acá logramos eliminar algo de redundancia, en el sentido de que ahora el nombre del cliente aparece escrito una sola vez. No sé si notan la diferencia, pero acá estas dos columnas en particular eran las que nosotros separamos. Y acá Lidia estaba escrito 3 veces y Jenny estaba escrito 2 veces. Y acá en primera forma normal, cada nombre de cliente aparece escrito una sola vez. Entonces, si yo quisiera cambiar el nombre a un cliente, ahora es súper fácil. Edito solamente una fila de la tabla y obtengo el cambio. Obviamente acá el ID cliente no lo puedo eliminar la redundancia porque acá está haciendo el vínculo entre ambas tablas, porque yo no puedo dejar a las mascotas sin su cliente, tengo que relacionarlas de alguna forma. Entonces, en realidad lo que pasó aquí fue que la columna ID cliente se convirtió en clave foránea también de esta otra tabla. Y ahí me permite hacer el vínculo con una consulta SQL, por ejemplo un join. Yo podría rearmar la estructura que tenía acá, pero haciendo un join. Entonces, por un lado, ganamos en eliminar redundancia, pero perdimos en facilidades en la consulta de recuperar información. Obviamente acá nunca se puede ganar. Siempre hay que sacrificar algo para poder obtener otra cosa. Ya, esto es primera forma normal, en donde eliminamos los grupos repetitivos y una noción muy intuitiva que tuvimos la clase pasada, perdón, fue de que los grupos repetitivos podrían separarse, y esta es la forma de separarlos. En la segunda forma normal, tenemos que eliminar las dependencias parciales. Si nosotros revisamos nuestras tablas, que son clientes veterinaria y mascotas clientes, tenemos estas dependencias funcionales. Tenemos que nombre cliente, o sea, que ID cliente, perdón, determina el nombre cliente. Acá, ya, nombre cliente determina por ese. Esto es completo, no hay una dependencia parcial acá, y no puede haber dependencia parcial porque la clave primaria es de un solo atributo. En segundo lugar tenemos que nombre mascota y tipo mascota son determinados por ID cliente y número mascota. Acá tenemos tipo mascota, nombre mascota, y son determinados por exactamente las dos partes de la clave primaria. Y tenemos que clasificación es determinada por tipo mascota. Eso es transitivo, no es una dependencia, no es que sea parcial o completa.
Entonces, acá podemos ver que no hay dependencias parciales en esta tabla, entonces nosotros podemos decir que ya se encuentra también en segunda forma normal. No solo estaba en primera forma normal después de aplicar el proceso, sino que también la dejamos en segunda forma normal al tiro. Pero bueno, eso depende mucho de las dependencias funcionales que nosotros podamos determinar. Ya, y la tercera forma normal, teníamos que eliminar dependencias transitivas y ya conversando un poco en el paso anterior nos dimos cuenta de que había una dependencia transitiva, en particular la columna clasificación y la columna tipo mascota. Ahí hay una dependencia transitiva. Y quizá también hace todo el sentido del mundo cuando nosotros vimos que en la tabla original las columnas que sí tenían redundancia eran justamente nombre cliente y clasificación. Entonces, a nombre cliente ya le eliminamos la redundancia en la primera forma normal, y ahora a clasificación le vamos a eliminar redundancia en la tercera forma normal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aplicando el paso que vimos. Ya, entonces lo que había que hacer acá es separar la dependencia transitiva y convertir tipo mascota en clave foránea en nombre en mascotas clientes y en clave primaria en una nueva tabla que yo le puse reino animal. Entonces, en la tabla reino animal me quedaron las columnas tipo mascota como primaria, clasificación, y en la otra tabla me quedó tipo mascota como clave foránea. Bueno, obviamente esto quizás es un poco abstracto todavía, pero si miramos cómo quedaron las tablas ahora divididas, podemos ver que me quedaron tres. La tabla clientes veterinaria, que es esta, que acá no hay redundancia. La tabla de mascotas clientes, que es esta que está acá, que se le fue una columna, se le fue la columna clasificación. Y la tabla de reino animal, que quedó con tipo mascota y con clasificación. Entonces, si se fijan acá, el problema que teníamos de la redundancia antes era que cada vez que yo escribía perro o gato, aparecía mamífero al lado. Ya, ahora solamente en la tabla de reino animal aparece perro escrito una sola vez, aparece gato escrito una sola vez, y acá aparece la clasificación que le corresponde, mamífero. Entonces logramos reducir la redundancia, obviamente esto es un ejemplo súper pequeño, entonces no se nota también tanto la reducción, pero obviamente hubo reducción. Pero en una base de datos que tiene muchos más registros, uno puede notar considerablemente la reducción de redundancia. Y en este caso yo igual podría volver a armar la relación que tenía antes con una consulta SQL, porque la columna tipo mascota me quedó como clave foránea. Entonces yo puedo hacer un join entre esta columna y esta columna, puedo hacer un join entre esta columna y esta columna, y puedo volver a armar mi tabla redundante, que en realidad me sirve como para ver los datos concentrados una sola vez y no tener que estar buscando tabla por tabla. Pero bueno, acá en la normalización nosotros lo que queríamos era evitar problemas de inserción y problemas de actualización. Perdimos un poco quizá de facilidad de hacer consultas de búsqueda, pero ganamos en eliminar redundancia. Ahora sí, no sé si es una pregunta respecto a qué es normalización y las formas normales. Es algo demasiado complicado, porque igual la semana pasada, igual que, o sea, la semana pasada, perdón, quedé un poco preocupado cuando dijeron que estaba un poco denso. Pero la verdad es que esto es lo último de la parte de base de datos del curso, de la primera mitad. Y quizá es entonces como lo más complicado de asimilar. Pero como les digo, todavía tenemos tiempo para aterrizarlo. Bueno, ahora yo tengo, no sé si recuerda la clase pasada que había un ejercicio de la factura, que fue el que fue muy denso, y también estaba el ejercicio del pasaje de bus. Vamos a ver cómo quedarían esos dos ejercicios en tercera forma normal. Entonces, antes de hacer eso, obviamente vamos a tener una pausa, porque igual sé que es mucha información lo que estamos viendo. Eh, entonces vamos a ir a una pausa y nos vemos a las 8:55 según mi reloj.
Pero bueno, si tienen cualquier duda, pueden dejarla mientras tanto y la respondemos a la vuelta.
Bueno, ya estamos de vuelta, después de la pausa. Bueno, y entonces, antes de hacer los ejercicios, les quería mostrar la planificación. Aquí estamos nosotros en esta semana. Y bueno, la verdad es que si no hubiera estado esa semana de vacaciones de certamen, lo hubiéramos hecho en 2 semanas más, no en 3. Pero tenemos que respetar el calendario académico. Y solamente nos queda la próxima semana de materia, que bueno, en realidad van a ser ejercicios, porque esta unidad en particular es bastante aplicada, entonces tenemos que dedicarle un poco de ejercicio. Les aprovecho de recordar que el viernes hay quiz. El tema va a ser consulta de SQL. Y la próxima semana, el viernes, también habría otro quiz. Que es básicamente la aplicación del método bottom-up, que es lo que hemos estado viendo ahora, que es como la clase del lunes más la clase de hoy aplicada en algún ejercicio. Profe, ¿Sí? esto, el quiz del viernes, ¿verdad? Ujú. Ya. El de consulta SQL se refiere ¿a qué se refieren específicamente? Porque como ya hemos visto toda la materia, quizás Eh, es más atrás. Se refiere particularmente a lo que vimos nosotros de hacer consultas las que no son de consultas DDL, son las consultas DML, que son las de hacer select, insert, update, delete, colocar unos where, algunas condiciones como para extraer datos, porque ya vimos como prácticamente en el primer quiz, eh, cómo crear tablas y cómo hacer una consulta SQL para crear tablas. Entonces ahora lo que nos falta ver es cómo usamos esas tablas o cómo usamos otras tablas. No sé, todavía estamos terminando de definir bien el ejercicio del quiz con el ayudante, pero la idea sí es que ustedes pueden hacer consultas para obtener información o para crear nuevos registros en tablas. Va a ser más corto el control, profe. Mira, también lo estamos conversando. Desde la coordinación de la asignatura, nosotros planteamos todos los problemas que ha habido, por ejemplo, en el quiz 1, y todos los paralelos igual han tenido algunos problemas que han planteado, y a la resolución que llegamos es que tenemos dos alternativas: que los quizzes sean más cortos o que el plazo de entrega se extienda también del quiz. Y en particular en algunos quizzes, no en todos, vamos a dejar un poco más de plazo, quizás días, para que ustedes puedan terminarlo. Obviamente la dinámica acá va a ser que se va a plantear la ayudantía del quiz, obviamente se van a poder responder algunas preguntas, y después van a quedar también algunos días para hacer otras preguntas. Entonces la idea de ustedes es que igual vayan avanzando en la medida de lo posible, lo que puedan avanzar en los quizzes, y lo entreguen en una fecha que nosotros vamos a definir. Obviamente hemos tenido que adaptar la modalidad de los quizzes a la modalidad online porque si estuviera en una sala de clases sería un poco más abordable. Pero como entendemos que también hay problemas de conectividad muchas veces, hay problemas para responder las dudas, de que una persona, el ayudante, no puede estar separándose en tantas personas, tantos grupos al mismo tiempo, como si en realidad estuviera en una sala de clase y podría notar al tiro que hay dudas. Hemos tenido que hacer algunas flexibilidades. Obviamente esto también nos sirve de experiencia para saber qué vamos a hacer para la entrega del certamen 1, porque el certamen 1 está fijado para esa fecha, el 27 de mayo, y la idea es que se pueda realizar solamente en el bloque de clases. No tenemos contemplado que el certamen les quite más tiempo que eso. Entonces, igual los quizzes nos sirven un poco para ajustar esa evaluación. Bueno, y obviamente yo no tengo ninguna intención de quitarles tiempo de vacaciones, por ejemplo, entonces yo no... Quizá en el quiz 2 sí podemos hacer esto de dar algunos días para que ustedes lo puedan terminar y entregar bien, pero en el quiz 3 ahí yo no sé, yo no creo que podamos dar mucho más tiempo, porque si no estamos topando con las vacaciones, a lo más sería como hasta el domingo. Y eso. Probablemente los quizzes de la segunda mitad del curso sí requieran un poco más de tiempo porque son harto más aplicados.
pero eso lo tenemos que también ver en el camino, cómo nos va. Y bueno, qué va pasando con el coronavirus y todo eso. Ya, entonces terminamos la pausa y ejercicios. No sé si se acuerdan, pero la clase pasada vimos este ejercicio en particular. Vimos que habíamos determinado todas estas dependencias funcionales. Fue como lo último que hicimos en la clase. Entonces teníamos la tabla pasaje, que tenía número reserva, empresa, origen, fecha salida, hora salida, subida, destino, fecha llegada, hora llegada, bajada, número boleto, número asiento, pasajero, root, precio pasaje, precio normal, descuento, monto total y tipo de pago, que fue toda la información que logramos extraer de acá. También determinamos que esto que está aquí es un grupo repetitivo, y también determinamos que la clave primaria debería ser número de asiento, número de boleto y número de reserva, las tres cosas juntas. Eso fue como el acuerdo al que llegamos la clase pasada. Entonces, esto obviamente tiene redundancia, porque hay un grupo repetitivo metido entre medio. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar esto a tercera forma normal. No sé si alguien tiene alguna duda de cómo abordar este ejercicio, de cómo se podría hacer. Mientras yo configuro mi pizarra, les voy a dar unos 5 minutitos para que igual traten de ver, por ejemplo, cómo eliminamos el grupo repetitivo. ¿Qué harían ustedes? Ya, yo voy a configurar mi pizarra y ahí conversamos. Ya, yo ya tengo lista mi pizarra. Entonces, si ustedes tuvieran que transformar primero a primera forma normal esta tabla, ¿qué harían? La clave primaria, el número de reserva, meterla dentro del grupo repetitivo que está con los corchetes y después separarlo en dos tablas. Sí, y no solo número de reserva, porque tenemos otra clave primaria afuera. Tenemos número de reserva y número de boleto afuera. Entonces tenemos que meter ambas para adentro. Eso es posible. Ya, entonces tenemos... ya, ¿y cómo le pondríamos a la tabla de adentro? Yo le pondría pasajeros. Ya, lo que pasaría aquí sería que pasaje me va a quedar con... Ahí estoy diciendo verde, ya no importa. Pasaje me va a quedar con N reserva, empresa, origen, fecha salida, hora salida, subida, destino,
fecha llegada, hora llegada, bajada, número de boleto, ya, y el grupo relativo fuera, entonces no lo vamos a escribir acá, pero me quedaron unas columnas que están ahí abajo que están también afuera del grupo relativo. Entonces, precio normal, Profe, ¿sí? bueno, una pregunta un poco rara porque ni yo me la explico bien, pero cuando pasa la segunda forma de normalización, la clave primaria que queda en ese segundo paso, ¿por qué no podría quedar como clave foránea, al igual que en la tercera? Es que sí queda como clave foránea, pero necesito yo una combinación única para poder determinar que es una clave foránea. En el caso de... mira, déjame terminar de escribir esto y demuestro por qué no podría ser. Monto total. Tipo de pago. Ya, y vamos a escribir la otra tabla que se llama detalle. Ya, y esto era clave primaria. Y número de boleto también era clave primaria. Se la subrayamos. Ya, y en detalle nos va a quedar N reserva, que es clave primaria. Número de boleto, que también es clave primaria. Número de asiento, que también es clave primaria. Tipo asiento, pasajero, root, precio pasaje. Ya, y ahí nos quedan separadas. Esto es primera forma normal. Ya, ahora respondiendo a tu pregunta, Gabriela. Sí, Déjame ir a donde tenía el ejemplo. Segunda forma normal, ¿cierto? Segunda forma normal. Bueno, el de primera forma normal me sirve porque ya, este es segunda forma normal, pero yo me di cuenta de que acá ya estaba en segunda forma normal. Entonces, estas tablas también están en segunda forma normal. Ya, acá habíamos dicho que teníamos que copiar para adentro el ID cliente y la combinación de ID cliente y de número mascota va a quedar como clave primaria. ¿Por qué no solo el número mascota puede quedar como clave primaria? Porque acá tengo valores repetidos. Tengo 1, 1, 2, 3, 1, 2. El 1, por ejemplo, aparece 3 veces. Entonces, el 1 por sí solo no puede ser clave primaria porque aparece 3 veces. ¿A quién corresponde? ¿Corresponde a Tofu, corresponde a Fluffy o corresponde al otro Fluffy, que es un perro y el otro es un gato? En cambio, si yo hago la mezcla de el cliente 111, 1, el cliente 222, 1 y el cliente 333, 1, la combinación de esas dos cosas sí es única. Y eso sí puede ser clave primaria. Y además, la columna ID cliente, para conectarse con la tabla de clientes y saber cuál es el nombre de cliente, tiene la propiedad de ser clave foránea. Una columna puede tener ambas propiedades. Y de hecho puede pasar también de que no toda la clave primaria sea clave foránea. Entonces, la propiedad foránea es aparte de la propiedad primaria. O sea, pueden estar juntas o separadas. En este caso, la tabla, la columna de cliente, me quedó en que ambos casos se cumplen, de que es primaria y foránea. Y siempre las primarias yo las tengo que ver todas juntas, las tengo que ver como la combinación de todas las primarias tiene que ser única, no por separado. Entonces,
Y de cliente sí me quedó como foráneo, y en la tercera forma normal me quedó que tipo mascota, que no es clave primaria, me quedó como foránea. Entonces, en realidad, el objetivo de las claves foráneas es conectar con otras tablas más que determinar cosas. Y el objetivo de las primarias es identificar inequívocamente a una fila de otra. No sé si con eso respondo un poco a tu pregunta o si todavía queda alguna duda. Creo que mejor. Ah, ya. O sea, profe, si yo, por ejemplo, después voy a querer hacer la consulta y no sé, Ujú. tener el nombre de la mascota, voy a tener que hacer la combinación de las dos claves primarias. Si tú quieres el nombre de la mascota, sí, porque no puedes identificar una mascota sin su cliente. No, no Ya, basta solamente, porque si quieres a la mascota 1, es como ya, quiero la mascota 1, pero la mascota 1 ¿de quién? Entonces necesitas también colocar la condición de que tiene que ser de este cliente. vale, gracias. Ya, volvimos acá me preguntaron si el quiz va a ser en pareja. Sí, todos los quizzes van a ser en parejas. Eh, Así que ahí júntese con su compañero y pónganse de acuerdo. Bueno, parece que ya tienen las parejas designadas del quiz pasado. No, no tenemos intenciones de cambiarlas ni nada, así que deberían seguir trabajando con su mismo compañero. Profe, ¿Sí? las notas del control que hicimos, ¿cuándo iban a estar? Ya están casi listas. Voy a hablar con el ayudante a ver si las podemos subir hoy día. Es que las queremos publicar en aula, pero no como planilla de notas. No, cada uno va a poder ver sus propias notas, pero no va a poder ver las notas de los demás. Entonces ahí estamos configurando aula. Así ¿Son malas? que ¿Son buenas? yo creo que van a salir antes del control 1. Espero que hoy día o mañana. ¿Y cómo están? No, también. Bueno, obviamente hay algunos, hemos encontrado algunos, no sé, problemas como de interpretación quizás de los contenidos, de modelos, de cosas. Pero igual la idea de los controles es poder detectar esas cosas como para poder reforzarlas. Quizás muchos de los ejercicios de las guías de ejercicios que hay, yo los planteé pensando en algunos problemas que hemos detectado de interpretación como de modelos, de esas cosas. Bueno, también a las personas que me enviaron el modelo de datos ayer, no, el lunes, antes de la clase, espero también tener eso revisado hoy día con su feedback para poder cerrar también eso. Yo creo que la próxima semana también va a haber una actividad de ese tipo para el que quiera hacerla, con método bottom-up, con algún ejercicio que haya, que quizá no sea muy largo o no sé. Y la idea es que les voy a dar una vista y ustedes tienen que hacer el proceso completo de detectar cuál es la tabla, cuáles son los grupos repetitivos, cuáles son las dependencias funcionales, cuáles son las claves primarias, y aplicar el proceso hasta tercera forma normal. Obviamente esto es opcional, no es obligatorio. Pueden ganarse 3 puntitos para el certamen. Y van a tener, sí, feedback de vuelta. Ya, entonces si volvemos a nuestro ejercicio, teníamos que esto era la primera forma normal. Entonces teníamos una tabla y ahora tenemos dos. En la segunda forma normal, teníamos que eliminar dependencias parciales. Voy a dejar la pizarra ahí que va a reemplazar a al enunciado que está arriba para ver las dependencias. Ya. Y tenemos que ver todas estas dependencias que nosotros dijimos que tenía la tabla y encontrar cuáles son parciales. Entonces, teníamos que el número boleto determina origen, y arriba teníamos que en la tabla donde se encuentra origen, tenemos que la clave primaria es número reserva y número boleto. Entonces yo puedo decir inmediatamente que todas estas dependencias son parciales, todas. ¿Por qué son parciales? Porque para ser completas deberían haber dependido de número reserva y número boleto, ambas cosas juntas. Pero en este caso no depende. Entonces vamos a tener que separar origen, fecha de salida, hora de salida, subida, destino, fecha de llegada, hora de llegada, bajada, precio normal, descuento, monto total y tipo de pago. Vamos a tener que separarlo de la tabla pasaje.
Y bueno, y en la otra tabla tenemos que tenemos 3 claves primarias, 3 columnas, y tenemos las dependencias funcionales. Número de reserva me determina empresa. Ya, esa es otra dependencia de arriba. Y abajo tengo que el número de reserva y el número de asiento me determina el asiento. Que el número de reserva y el número de asiento me determina el pasaje. Que el número de reserva y el número de asiento me determina el route. Y que el número de reserva y el número de asiento me determina el precio de pasaje. Y además el route me determina el pasajero, pero eso que está aquí, siempre que yo veo que hay una dependencia funcional que va desde una no clave primaria a una no clave primaria, yo puedo sospechar de que eso es transitivo. De hecho, es transitivo porque acá tengo número de reserva, número de asiento, que son clave primaria, me determinan el route, y el route me determina el pasajero, entonces acá está la transitiva. Ya, entonces si vamos a la segunda forma normal, ya, para la segunda forma normal tengo que eliminar las dependencias parciales. Ya, y ya dijimos que había que eliminar estas cosas de pasaje y de detalle. En particular, vamos a hacer que la columna origen, fecha salida, hora subida, destino, fecha llegada, hora llegada, bajada, precio normal, descuento, monto total y tipo de pago, estén en una tabla en donde solo dependan de número de boleto como clave primaria. Entonces, ¿cómo le ponemos a esa tabla? Yo le mantendría el nombre pasaje a esa tabla en particular. O no, me le voy a poner un boleto mejor para que no haya confusiones. Ya. Boleto. Ya, y boleto va a tener clave primaria, número boleto. Va a tener origen. Fecha salida. Hora salida. Subida. Destino. Fecha llegada. Se parece una N. Hora llegada. Bajada, precio normal. Descuento, monto total y tipo de pago. Ya, todos esos atributos se salieron de la tabla pasaje, y en pasaje me quedó empresa. Pero empresa también va a salir. ¿Por qué empresa va a salir? Empresa, pasaje, va a quedar en reserva, empresa. Ya, empresa, pasaje, me sacó también acá esta dependencia que está aquí, me sacó empresa de la tabla de arriba. Ya, entonces, empresa se fue, origen se fue, fecha salida se fue, hora salida se fue, subida se fue, destino se fue, llegada se fue, hora llegada también se fue, bajada también se fue, número de boletos se queda.
precio normal se fue, descuento se fue, monto total se fue, tipo de pago se fue. Se fueron todas, excepto las claves... Ay, algo vi. Todas excepto las claves primarias. Entonces, mi tabla pasaje me quedó así. Profe, ¿Sí? ¿por qué en el boleto, o sea, en ese donde puso el boleto y todas las cosas entre paréntesis, no puso los datos como del root y del cliente? Porque se supone que el número de boleto sí está asociado a un cliente, ¿o no? Bueno, según nuestra interpretación de dependencias funcionales, que son estas, el root está asociado a número de reserva y número de asiento, pero Ah, el root está en la tabla de detalle. La tabla de detalle todavía no la hemos tocado. ya. Ya, así que ahora vamos con la tabla de detalle. Ya, pero la tabla de pasaje en particular quedó cercenada en tres. Quedó en una que se llama boleto, que nosotros le pusimos así, una que se llama empresa pasaje y una que se llama pasaje. Y si se fijan, le quitamos absolutamente todas las columnas a pasaje, lo cual puede pasar. Pero eliminamos las dependencias parciales. En este caso, como todas estas columnas solamente dependen del número boleto, viven en una tabla donde solamente el número boleto es su clave primaria. Empresa solamente vive en una tabla donde el número reserva es su clave primaria. Y pasaje me quedó con esta doble relación, o sea, con esta clave primaria solamente, y me sirve para conectar el número boleto con el número reserva. Esa es su misión acá en el resultado. Bueno, y ahora tenemos que irnos con la tabla de detalle. Las dependencias funcionales que le competen a la tabla de detalle son estas que están acá abajo. Y porque estas son las columnas que están en la tabla de detalle. Está tipo asiento, pasajero, root, precio y esta que está aquí. Ya, y en la tabla de detalle tenemos que tipo de asiento, pasajero, root y precio pasaje dependen solamente de número reserva y número asiento, no de número boleto. Entonces vamos a tener que crear una tabla donde solamente dependan de esas columnas. Y en ese caso yo le voy a poner detalle reserva a la tabla nueva. Ya, y en detalle reserva me va a quedar n reserva. ¿Quién va? Profe, ¿Sí? perdón, antes que siga. Es que me perdí en la tabla pasaje. ¿Por qué quedaban solitas esas dos claves primarias? Ya. Si vemos aquí arriba, en la tabla pasaje, que es esta que está aquí, tenemos una clave primaria compuesta por dos columnas, que es número reserva y número boleto. En la segunda forma normal, tenemos que eliminar las dependencias parciales. Y para eliminar las dependencias parciales, tenemos que quitarle a esta tabla todas las columnas que no dependan de la clave primaria completa. Y crear nuevas tablas donde no existan dependencias parciales. Entonces, si analizamos las dependencias de acá, las dependencias funcionales, nos damos cuenta de que origen, fecha salida, hora subida, subida, destino, fecha llegada, hora llegada, bajada, precio normal, descuento, monto total y tipo de pago, solo dependen del número boleto, según nuestra propia interpretación, porque fue algo que nosotros decidimos. Entonces, todas esas columnas deberían vivir en una tabla en donde la clave primaria sea solamente el número de boleto, que fue lo primero que hicimos. Aquí, boleto. Entonces, todas esas columnas que son estas que están aquí y estas que están acá, viven ahora en una tabla nueva que se llama boleto, en donde no existe dependencia parcial. Ya, y por otro lado, la columna empresa tiene que vivir en una tabla en donde la clave primaria sea solamente el número de reserva, que es esa que está aquí. Pero para eliminar las dependencias parciales, yo tengo que quitarle esas columnas a la tabla original. Se las tengo que borrar. Y nos dio como resultado de que había que borrar todo, porque todas las columnas dependían de número de reserva o de número de boleto, pero no de las dos cosas juntas. Ah, ya. Entonces, al final la tabla de pasaje se quedó solita, se quedó ahí nomás. Ya. O sea, ¿puedo crear la cantidad de tablas que sea necesaria? Sí, las que sean No. necesarias con tal de eliminar las dependencias parciales. Y cuando tenga grupos repetitivos dentro de otros.
ahí también, por cada grupo repetitivo debería aparecer una tabla diferente. Pero Voy a- siempre manteniendo las claves primarias en una que las relaciona a todas. No necesariamente. Ya. Eso te lo va a dar el proceso. El proceso solamente dice que tengo que quitarle las columnas a la tabla original y dejarlas en nuevas tablas. Puede que queden columnas adentro. Ya. Voy a tratar de subirle ejercicios resueltos de normalización. Y una guía de ejercicios también voy a tratar de tener la lista esta semana para que ustedes también puedan ejercitar. Y ahí voy a poner más casos. Ya uno con dependencia dentro de otro. O sea, con grupos repetitivos dentro de otro. Sí, para que vean más o menos cómo se hace el proceso. Ya, gracias. Pero es básicamente aplicar la regla que vimos en la diapositiva. Es como, ya, tome la clave primaria de afuera, las copias para adentro y las separas. Como, todo se basa en esa regla. Ya, acá no nos pasó este caso particular de que quedó esto separado así, que no es malo, porque me eliminó harta redundancia. Pero bueno. Bueno, y acá va a pasar otra cosa, que yo la estoy viendo venir. Así que sigamos viendo. Ya, número reserva, me quedó feísimo eso. Lo voy a escribir de nuevo. Ya, N reserva, que es clave primaria, y de número reserva y de número asiento, yo acá estoy mirando las dependencias funcionales nomás, no estoy mirando la tabla original. Ya, yo sé que tengo que dejar una tabla en donde exista tipo de asiento, pasaje, root y precio pasaje, y que solo dependan del número de reserva y del número asiento, por eso dejé esas dos nomás. Entonces aquí tengo que colocar tipo pasaje. Pasajero, root y precio pasaje. Ya. Tengo todas esas columnas que las saqué de reserva. O sea, ¿dónde está mi tabla de reserva? Arriba. Reserva antes tenía número de reserva, número de boleto, número de asiento, tipo de asiento, precio, root, precio pasaje. Y acá pasó de nuevo lo mismo. Las columnas que me van a quedar en detalle van a ser número reserva, número asiento, no, ¿y cuál otra tenía? Tenía... número boleto tenía entre medio. Ya, y mi detalle me quedó así también. ¿Por qué me quedó así? Porque le tuve que quitar todas sus columnas, porque todas las columnas dependían solamente de dos de las tres partes de la clave primaria. Lo cual, como digo, no es malo. Pero bueno, así me quedó. Y con eso eliminamos las dependencias parciales. Y si se fijan, tenía en el paso 1 tenía 2 tablas, en el paso 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5 tablas. Y ahora tengo que, el último paso, que es la tercera forma normal, revisar las dependencias parciales, que en este caso habíamos visto que había una sola, que es entre el root y el pasajero, y tengo que buscar la tabla donde haya quedado el root. La tabla donde quedó el root se llama detalle reserva. Entonces lo que va a pasar aquí es que a detalle reserva le tengo que quitar el pasajero. Detalle reserva tiene n reserva y tiene n reserva y así, número asiento.
Ya, y tiene tipo de asiento. El pasajero tenemos que quitárselo, así que no lo voy a escribir. Tiene el root, tiene el precio pasaje. Ya, y tengo que crear otra tabla, que yo le voy a poner pasajero, pasajero, donde yo voy a escribir el root y el pasajero. Ya, y la última parte de la tercera forma normal decía que yo a la nueva tabla que yo creo le tengo que crear clave primaria root, y acá tengo que colocar clave foránea, así que subrayado segmentado. Y bueno, y ahí yo estaría llevando esto hasta la tercera forma normal. Las otras tablas que no son detalle reserva quedan iguales. No hay nada que hacerles porque no tienen dependencias transitivas. Entonces yo acá tendría que copiar el resto de las tablas iguales. ¿Hay alguna pregunta? Quizás sí, hay muchas. No. Profe, yo me perdí en la segunda forma normal. La Ya. última tabla que hace. Ya, aquí, ¿detalle reserva o detalle? El detalle, solo detalle. Ya, veamos arriba detalle. Detalle era esta que está aquí. Quiero checar esto. Ya, y en la segunda forma normal nos dicen que tenemos que eliminar las dependencias parciales. Ya, entonces tenemos que analizar todas nuestras dependencias funcionales, que son estas que están anotadas acá abajo. Ya, y tenemos que ver, por ejemplo, tipo de asiento. ¿De quién depende? Tipo de asiento está aquí. Depende de número de reserva y número de asiento. Entonces, tipo de asiento depende solamente de esta y de esta. Pero no depende de esta. Precio y pasaje, o sea, pasajero, pasa lo mismo. Depende solamente de esta y de esta, pero no depende de esta. Root pasa lo mismo. Depende de esta y de esta, pero no de esta. Y precio y pasaje exactamente lo mismo. Depende de esta, pero no de esta. Entonces, lo que yo hice fue crear una nueva tabla que le puse detalle reserva. Y lo que tiene esta tabla es una clave primaria menos. No le puse la clave primaria número boleto, para que estas dependencias de tipo de pasaje fuera completa, la de pasajero fuera completa, la de root fuera completa y la de precio de pasaje fuera completa. Entonces yo le tuve que quitar tipo de pasaje, pasajero, root y precio de pasaje a la tabla detalle. Por eso la tabla de detalle también quedó vacía, quedó solamente con sus claves primarias. Ya, creo que lo sigo. Sí, igual voy a tratar de escribir esto como explicado, porque igual aquí quizás la pizarra no queda muy claro, para que también lo tengan como material de estudio. ¿Y root no dependía de los tres? ¿Que queda también en detalle reserva? Root depende de... No, sí depende. de esos dos nomás. Ya. O sea, eso fue lo que nosotros pusimos que dependía. Obviamente, quizás otra persona puede decir, no, es que yo tengo conocimiento del rubro de los buses y no, esto lo que estás poniendo acá está malo. Pero obviamente nosotros con nuestro conocimiento y nuestras decisiones logramos determinar estas dependencias funcionales y tenemos que seguir, mantener nuestra posición y seguir el proceso como corresponde. Acá también el curso de base de datos también como que pretende enseñarle eso, que ustedes tienen que tomar una decisión de diseño y tienen que casarse con la decisión y seguirla hasta el final. Puede que las dependencias funcionales que ustedes detecten en el certamen, por ejemplo, si quieren ejercicio de esto, sean completamente distintas unas de otras, pero si aplicaron bien el procedimiento no debería haber ningún problema. Bueno, y el último ejercicio que nos queda, que no creo que alcancemos a hacerlo porque nos quedan 10 minutos, es la factura. No sé si se acuerdan de la factura. Tengo acá la factura, pero no quiero pedírselas que la hagan para el lunes porque hay quiz y no quiero sobrecargarlos de cosas. Así que yo creo que se las voy a dejar la resolución
No sé si les parece que les deje la resolución explicada también de cómo sería este ejercicio, junto con el otro. ¿Alguien tiene, por ejemplo, qué harían ustedes para poder resolver este ejercicio? Tenemos nuestra tabla que está aquí, que es gigante. Y el primer paso es eliminar los grupos repetitivos. Entonces, ¿qué habría que hacer en este ejercicio? ¿Cuál sería el primer paso que se les ocurre a ustedes? Bueno, voy a rayar aquí mismo. Ya. Tengo acá mi grupo repetitivo que está por el corchete y el otro corchete. Y lo que tengo que hacer en el primer paso es tomar este... Ay, no puedo escribir más ya. Tengo mi configuración de pizarra. Tengo que tomar este atributo y meterlo acá adentro. Tengo que tomar este atributo que es clave primaria y meterlo acá adentro. Y después puedo separar las tablas. Ese es el primer paso. Eso es primera forma normal. Segunda forma normal es eliminar dependencias parciales. Ahí yo tendría que analizar entre mis dos tablas nuevas que me queden qué pasa. Pero bueno, ahí tendría que analizar las dependencias parciales. Bueno, ¿les parece si yo les dejo este ejercicio también resuelto para que ustedes vean cómo se hace? Y bueno, también voy a prepararles otros casos de normalización, porque esto igual se puede ver de dos formas. Yo en el certamen podríamos pedirles solamente normalización o también que hagan voto más completo. Yo creo que van a aparecer las dos cosas. Pero bueno, ahí tenemos que hacer un ejercicio que no sea tan largo. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta de esto? Yo igual la próxima clase pretendo hacerles, adicional a lo que dice que hay que hacer ejercicio, hacerles un resumen del certamen como para ordenar un poco la idea de los contenidos que hemos visto, como de cuál es el objetivo y cuáles son los tipos de ejercicios que podrían salir, para que ustedes también traten de estar preparados para responder todo tipo de preguntas. Ya, y bueno, nos quedan 7 minutos y yo me tengo que desconectar porque ahora viene otro profesor. Pero bueno, si ustedes tienen cualquier duda, no duden en escribir. Yo voy a tratar de tenerles la guía de bottom-up y normalización lo antes posible, para que también puedan ejercitar. Traten también de revisar las guías de los otros contenidos que ya también están publicadas en aula para ver si tienen alguna duda con algún ejercicio. No les quise subir la pauta para que ustedes también tengan tiempo de hacer los ejercicios y de proponer cosas también ustedes. Pero quizás sí les suba la pauta ya a vuelta de las vacaciones, para que puedan revisar sus resultados. Ya, y bueno, si no hay más preguntas, aunque quizás sí hay muchas preguntas, pero si no hay más preguntas por ahora, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el lunes. Profe, ¿cuándo era el quiz 2? ¿El quiz, perdón? ¿El quiz 2 cuándo era? Este viernes, en Este el bloque viernes. de ayudantía. Profe, ¿Sí? ¿puede ver a lo mejor con el ayudante, no sé, o con coordinación con quien tenga que Ujú. ver, pero alargar un poquito lo de los quiz? Porque por lo menos a mí yo tuve problemas cuando fuimos a hacer el primero, me cayó el internet y me Sí, sí, demoré sí. harto Y por eso estamos también haciendo que tratando de alargar las entregas de los quizzes, como quizás darle días para que entren en el quiz, no solamente el bloque de clase. Así, igual con el ayudante lo dejan bien avanzado y después tienen un tiempo más para terminarlo. Ya, Pero sí, gracias. lo tenemos completamente en consideración, porque sabemos que hay muchos problemas de internet y de conectividad. Vale, gracias. Ya, entonces nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Igual, profe, Chao, chao. profe, gracias. Chao. Chao, chao.